No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Hoy Julián Hernández, director de cine, galardonado, trae pieza nueva para estrenarse esta semana que comienza mañana. Ya me da muchísimo gusto que nos acompañes. Muchas gracias, muy contento de estar aquí y por fin conocerte después de verte tantas veces. De ida y vuelta. Sí. Rencor Tatuado es la nueva película. Es la nueva película, es mi película número 6, digamos. Soy un director afortunado que ha tenido la oportunidad de filmar 6 películas en 2 décadas más o menos. Antes los directores filmaban 6 películas en un año, hoy somos afortunados de filmar 6 en 20, pero muy afortunado y muy contento. Oye, pero hay un tema que ha estado circulando y en este no se escapa. Sí, sin duda. El tema de la mujer está presente en tu obra. Hay personajes femeninos, ha habido siempre en todas mis películas. Sí. En algún momento decidí hacer una suerte como de cambio de lo que venía haciendo antes y enfocarme en personajes femeninos por primera vez como protagonistas totales de una película, y es así como surgió Rencor Tatuado. Es una película que se gestó durante muchos años y que finalmente pudimos filmar en el 2016 y que hasta ahora se puede estrenar, ¿no? Fíjame, como hacemos aquí, normalmente va regreso a la película, darle vueltas a las manecillas del reloj y regresarte, pues a esos primeros temas que a uno le importan en la vida. Comentaste en algún momento que a tu madre le encantaba el cine. Sí. Y que te sentabas con ella a ver cine mexicano, pero sobre todo el estadounidense. A ver, esas escenas siempre tienen una primera telenovela que vio en la televisión, una primera película que te deslumbró. ¿Cuáles son? No recuerdo con claridad cuál haya sido la primera película que me impresionó, pero sí recuerdo mucho, y yo era el más pequeño de una familia muy numerosa. Mi mamá tuvo 7 hijos. ¿Y tú eres el más chico? Yo soy el más chico. Sí me tuvo ya cuando tenía 45 años, o sea que cuando yo tenía 10, ella ya era una mujer, 15 años era una mujer de casi 60. Pero bueno, yo estaba con ella mucho tiempo, o sea, mientras mis hermanos más grandes, hay un lapso de tiempo en el que nacieron los primeros y después los últimos, o sea que entre mis hermanos mayores podrían haber sido mis padres, como ocurre en muchas familias. Pero bueno, estaba yo sentado con ella, pasaba el tiempo con ella viendo televisión, ¿no? Porque ella lo que hacía era ver como la televisión, teniendo tantos hijos era poco probable que fuera al cine, pero veíamos muchas películas y recuerdo que ella me contaba muchas historias viendo películas mexicanas sobre los romances. Era una mujer que en su juventud sí había asistido mucho a las salas cinematográficas y que se sabía las historias de todos, ¿no? Porque Abel Salazar había entrado en una relación con Gloria Marín y que Gloria Marín antes había estado con Jorge Negrete y que después tuvo una breve relación con Carlos de Negri y cosas por el estilo que me contaba mi mamá, ¿no? La figura de tu padre. Mi papá es curioso porque mi papá siempre estuvo presente, sobre todo conmigo. Recuerdo, y creo que eso tiene que ver mucho con mi formación emocional, que la relación entre ellos no era nada buena, ¿no? O sea, creo que mucho de mi educación sentimental y la manera como me relaciono con otras personas tiene que ver con lo que vi de cómo se llevaban y cómo se la pasaba mal mi mamá, ¿no? Y cómo no fue una relación que yo recuerde satisfactoria para ella, sobre todo, ¿no? ¿Cómo vive tu cine? ¿Cómo vive tu creación? No solo esta infancia, sino lo que te toca ya más adelante, que es transitar. Yo creo que tiene que ver que curiosamente yo salí de mi casa a los 17 años. Me fui de mi casa a los 17 años porque había surgido una situación ahí económica que llevó a mi familia
yo suelo decir como aquella película del maestro Arturo Ripstein que se llama Principio y Fin, ¿no? Tú recordarás que era una familia acomodada que acaban bajando hasta que terminan viviendo en el sótano, ¿no? Más o menos así fue. Más o menos así fue. Y entonces nosotros llegamos a vivir en un lugar en el que yo sufría muchísimo, de verdad. Yo sufría muchísimo. Que era por Santa Fe, antes de que fuera el Santa Fe de ahora, enfrente de los basureros, pues, ¿no? Si bien no vivíamos en los basureros porque no vivimos ahí, pero sí yo veía todo eso. O sea, yo abría los ojos, miraba por la ventana y veía los basureros. Y saliste corriendo. Y salí corriendo. Dije, yo no puedo vivir aquí. No, tenía pesadillas. O sea, yo tenía pesadillas así en las que me despertaba como personaje de Pasolini, de esos de Ragazzi de Vita, ¿no? Que se despiertan diciendo, yo no vivo aquí, yo no vivo aquí. ¿Y de qué te alimentaste a los 17? ¿Qué hiciste? Tenía la fortuna, a eso iba cuando contaba esto, es que mi familia es una familia de mujeres y de mujeres empoderadas que se casaron algunas, pero las demás son mujeres independientes. Son 7 en la familia. ¿Cuántos varones y cuántas mujeres? Somos 5 mujeres. Son 5 mujeres, 5 hombres y 2 mujeres. 5 hombres y 2 mujeres. Okay. Pero curiosamente, mi abuela fue una mujer soltera, tuvo 3 hijas y un varón, de las cuales se casaron solo 2, pero rápidamente se liberaron, digamos, okay, ¿no? Y entonces eran mujeres independientes que tenían su vida construida. Yo me fui a vivir con una de mis tías, ¿no? Y gracias a ella seguí adelante y estudié cine y bla, bla, ¿no? Que es una tía que nunca se casó, pero que tenía 17 su vida que el cine iba a ser lo tuyo? No, yo quería ser cantante de ópera. Mira. Decían por ahí que tenía muy buena voz, tomé algunas clases, ¿no? Y cantaba y yo soñaba con ser así, interpretar papeles muy melodramáticos. Yo quería ser Sansón y Otelo y todos estos papeles así de Verdi. Yo quería cantar esas cosas. Pero rápidamente de lo que sí me di cuenta es que no iba a hacer esos papeles, ¿no? ¿Porque no tenías voz o porque yo creo que es curioso porque tomé unas clases con una maestra muy afamada que era amiga de mi familia. Yo tuve una tía que estudió piano y que dio unos primeros conciertos y que después se retiró, ¿no? Pero tenía una amiga maestra de canto que me dijo que tenía yo posibilidades y que me corrió, ¿no? A las 3 o 4 clases era un adolescente muy melodramático, ¿no? Y entonces decidí vivir el amor intensamente. Pero no entonabas bien, no la parece seguías que todo bien. lo hacía bien. Sí, lo curioso es eso. ¿Y entonces por qué te corrió? Porque me dijo que no tenía la disciplina necesaria. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que llegabas tarde a clase? Que dejé de ir a alguna clase, pero lo que te contaba es que yo estaba en el profundo pozo negro de la desilusión amorosa. Y de la desilusión amorosa de Santa Fe ya había salido porque esto fue cuando tenía 17, 18 años más o menos. O sea, te enamoraste en el peor momento. Ajá, en el peor momento. Entonces me dijo, tú no puedes estar aquí, vete a hacer otra cosa. Si alguna vez estás más centrado, regresas. Cuando termines con Judy Garland. Ajá, y regresé. Y entonces fue que el cine se volvió... Curiosamente, porque el cine es una disciplina, es una disciplina muy rigurosa, muy exigente, que generalmente crea como personajes solitarios, ¿no? Y sobre todo dirigir es una cosa muy... Dirigir es muy o sea, necesitas tener demasiados, digamos, variables controladas, y incluyo actrices, actores, claro, camarógrafos, cargacables. Es muy arduo. Sí es director de orquesta, pues. Sí. Decía Fassbinder, bueno, decía entre muchas otras cosas, Fassbinder, el director alemán, que para ser director había que tener una resistencia fuera de lo normal, ¿no? Incluso él decía, si hay una guerra nuclear, ustedes pónganse atrás de mí y yo los protejo, ¿no? Y bueno, sí, para ser director... O sea, aguante, dices. Se necesita mucho aguante y se necesita... Es que es una carrera, no tiene fin, por ejemplo. En este caso, desde que levantas el proyecto hasta este preciso momento, por ejemplo, en el que me encuentro hoy, de presentar una película, hay que ir sorteando. Ahora, en tu caso, podría decir que estás en el bando equivocado y en el lado equivocado. Es decir, porque se requiere mucha resistencia, pero se ha de requerir más para este tipo de directores que alguien llama insulares. Claro. Es decir, que han generado su propio microcosmos, ¿no? Carlos Reigadas es alguien que se menciona en esa lógica, y estás tú también ahí, como construyendo tu propio esfuerzo. Y eso te aparta como de lo que se fue volviendo el cine mexicano de tu generación, pues más en medio, más en la plaza pública. Voy a poner Amores Perros, es una película de nuestra generación, tú tomas distancia. ¿Por qué no me dejas irme a corte y me hablas de cómo se vive, digamos, esta insularidad cinematográfica? Y sin embargo,
claro. con éxito. Vamos a corte, regresamos un momento, estamos con el director de cine, Julián Hernández. Julián Hernández con nosotros, director de cine. Vamos a hablar de esta película que se estrena esta semana, Record Tatuado. Pero antes quería pedirte como ciertas definiciones frente a los cineastas de tu generación. Y sí, pues estaba hablando de los que empezaron en México, muchos de ellos han despegado fuera. González Iñárritu, por ejemplo, y Amores Perros, ¿no? Está ahí como una película que marcó época, que yo sí diría es parteaguas entre lo que se estaba haciendo de cine y lo que se empezó a hacer con esta transición. Y sin embargo, lo que tú has hecho no conecta, pero distantemente con eso que han hecho. ¿Cómo te defines? ¿Cómo te sientes con ese cine? Es complicado porque bueno, no, el mismo año, más o menos, 2002, 2003, muchos hicimos nuestra primera película, la ópera prima, como se llama. Entre ellos estaban Carlos Regadas, Everardo González, que es un documentalista muy afamado ahora, Mercedes Moncada. Habíamos varios que ese año salimos con nuestras primeras películas en una época muy difícil para el cine mexicano. 2002 no era bueno. 2000 no, era terrible. O sea, entre el 96, 98 hasta el 2003... O sea, era verdaderamente complicado. Se producía una película al año, más o menos. Porque las salas no los exhibían, porque el impuesto todavía de IMCINE no estaba. No, sí, el IMCINE está desde el 85, sí, más o menos, si no me equivoco, con el mismo año del IMER. Pero se había vendido COTSA, tú recuerdas, con Salinas, o sea, la cadena operadora de teatros, que de alguna manera eran terribles las salas, pero ahí se exhibían nuestras películas. La habían vendido, se había desmontado la industria nacional. Se producían ahí una o dos películas al año que las dirigían a veces los directores de los 70s, Casals, Ripstein, Hermosillo, bla, bla, bla. Pero para nosotros los jóvenes era verdaderamente imposible. Aún se filmaba en 35 milímetros y filmar en 35 era como un requisito para alcanzar la calidad, la profesionalidad, ¿no? Y que tu película se exhibiera además, porque si no era 35 no se exhibía, porque no había proyectores, no es como ahora que es mucho más sencillo. Pero salimos ese mismo año y fue muy curioso porque yo nunca me detuve por pensar en qué tipo de temáticas abordaban mis películas, ¿no? Pero rápidamente fui encasillado entre Carlos Regadas, que era el director experimental, digámoslo, Everardo, el documentalista, Mercedes Moncada, la mujer, que además dirigía documentales muy extraordinarios, y yo, que hacía películas gays en ese momento, ¿no? Y así te cayó la etiqueta. Decían, sí, el director gay. De hecho, la primera nota... Me sacaron del closet, no me sacaron del closet nunca porque ya había salido hace mucho, pero la primera nota en un periódico para hablar de una película mía era el director gay Julián Hernández, ¿no? En el 2003, que iba yo a Berlín con mi primera película, Mil Nubes de Paz. Y así pasó durante algún tiempo, ¿no? Que siempre yo decía, pues, mis películas, más allá de ser eso, que no lo niego en absoluto, son películas que necesitaba hacer en ese momento, son otras muchas cosas, ¿no? Son películas que apuestan por una forma distinta de hacer el cine. Yo me imagino que digan el director heterosexual. Sería rarísimo. Sí, ¿no? Inconcebible ahora, además, sería, ¿no? Carlos Regadas, el director heterosexual. ¿No? Sí, pero como si eso te marcara, claro, ¿no? Claro. Claro, Luz Silenciosa, desde luego. Por supuesto. Y yo algún tiempo me preocupé mucho por decir que no eran solo eso mis películas. Después dejé de prestarle atención, las cosas fueron cambiando, por supuesto, pero había sido difícil desde antes, ¿no? Mi maestro de la escuela, Alfredo Joskovics, que en algún momento dirigió el cine, cuando yo intenté hacer la primera película, dijo algo así como, el instituto no tiene por qué apoyar películas de maricones, dijo en ese momento, ¿no? Y no la apoyó. Y yo finalmente la hice, fui a Berlín, y él mismo, como director del cine, tuvo que apoyar la película para que se terminara, para que fuera a Berlín. Me odió siempre. Hasta el día que lamentablemente murió, siempre sintió mucho desprecio por mí, no importa. Qué generoso es. Qué generoso. Lamentablemente. Lamentable. Pero ha sido así más o menos, ¿no? Pero yo considero que nosotros, sí, porque sí me incluyo con Carlos y con Everardo, como que de alguna manera le dijimos a los más jóvenes con nuestro trabajo que se podían hacer las cosas, ¿no? Que incluso en aquel momento que era tan difícil, que era tan caro hacer las películas, se podían hacer. Pero a ver, y tu mamá también, Amores Perros, en ese momento tienen éxito. Sí. Y sí, digamos, lanzan estrellas, actores, actrices al escenario y lanzan un cierto éxito en salas. Sí. ¿Cómo te defines frente a eso que pasó, frente a ese fenómeno que estaba ocurriendo al mismo tiempo de esta época?
Pues, es complicado porque sí creo que hay diferentes tipos de cine. Ahora les dicen los cines mexicanos, ¿no? Que se refiere a otra cosa, por supuesto. Pero sí hay no, pues sí, no quiero decirme que somos los cineastas independientes ni nada, porque sí apelamos y sí queremos que nuestras películas se vean, por supuesto. Pero sí son los indies. Pero sí somos los indies, ¿no? Sí Los somos, indies mexicanos. Ajá, sí somos unos que de entrada, cuando estamos planeando la película, sabemos que pese a que peleemos por la distribución y por tener mayor número de salas, siempre vamos a decir, bueno, pues que él se vaya a la Cineteca y que tenga el circuito cultural. Y hay que tener esas cosas, estómago ¿no? para no ser famoso. Hay que tener estómago, sí. Para Pero no ser supone famoso. A ver, pues, si uno hace cine, supone que es porque quieres ser muy famoso. Y No si lo creo. te dedicas a los medios, la gente supone que tienes un ego muy grande. Pero hay veces que uno dice, no, yo quiero hacer esto y no me importa Claro. si Así la fama somos, viene o no. sí. Por eso te digo, hay que tener estómago para no ser famoso y ser cineasta. Sí, sin duda, sí. En ese sentido, sí. Yo creo que no muchos de nosotros hacemos. Yo digo, solo decir una cosa muy cursi, que yo hago películas para que mis amigos me quieran más, ¿no? Ya. Y lo hago en verdad. O sea, el mayor placer que encuentro en hacer películas es, por supuesto, cuando se estrena y el público lo ve, pero el otro gran placer que tengo es la colaboración, ¿no? Ahora, supongo que también Como el haces rodaje. amigos haciendo cine. Sin duda, ¿no? Haces amigos, sí, sin duda. A ver, Rencor Tatuado. Es una película que dialoga con este reclamo que las mujeres más jóvenes están haciendo respecto a los ambientes, así lo digo en plural, de violencia que hemos impuesto de mucho tiempo. Claro. Y este ambiente que hoy tiene como la etiqueta, creo que es una buena, no, yo no encuentro una mejor, este ambiente patriarcal. ¿No? Te ruego un poco que me ayudes a hablar de esta película, qué espero de ella, cómo surgió, por qué no es un guión tuyo, por Claro. qué es el guión de una mujer, cómo te desenvuelves realizando la película de un guión de una mujer. Claro. Yo después de estar 3 veces en el Festival de Berlín con 3 películas distintas, decidí que quería hacer un cambio, ¿no? En este tipo de películas que digo, por las cuales me habían etiquetado de cierta forma. No para quitarme la etiqueta ni nada por el estilo, sino simplemente porque pensé que había llegado a un lugar en el que podía hacer otras cosas, ¿no? Una película de género, por ejemplo, que es lo que pretendía, lo que quiere ser Rencor Tatuado, una película cine negro, cine de aventuras más o menos, ¿no? En ese momento yo había conocido a Malú Guacuja del Toro en los años 90 cuando trabajaba en el Financiero y que escribía crítica de teatro y entrevistas y cosas así, y había leído sus novelas. Ella es una novelista de novela negra, ¿no? Digámoslo, y me gustaba mucho tanto lo que hacía en teatro como lo que hacía en cabaret con Jesusa, y me gustaba muchísimo. Entonces le propuse este papel. Yo quería un personaje transgénero como el protagonista, porque me parecía que era un momento del 2009, un momento fundamental para hablar de eso, ¿no? Y que de alguna manera se relacionaba con todo lo que venía yo haciendo antes. Ella ha sido una mujer muy activista, no sé si eso se puede decir, pero que ha sido muy activa en denunciar cierto tipo de abusos en el medio editorial, sobre todo en el medio de la literatura, y desde los años 80, y me pareció que era la indicada para hacer una película en estos términos. Ella me contó que allá en el año 95, y a raíz de una noticia que salió en El Proceso, en donde mencionaban de una banda como de delincuentes que tenía un procurador de aquella época, Coello Trejo, había escrito este guión de una mujer que de pronto se convierte en una justiciera, ¿no? Y que por medio de una red de mujeres que solo conocen ellas, llegan a este personaje, Aida Cisneros, y ella imparte una suerte de justicia, ¿no? No es una justicia radical que haya que cortar miembros ni nada por el estilo, pero sí una justicia que les deje un recuerdo a los hombres de sus fechorías. Tatuaje, ¿no? Ajá. En el cuerpo. Un tatuaje en el Es cuerpo. el rencor tatuado. Claro. Una huella de una humillación, dice en algún momento el personaje. Y me parecía muy importante. Creo que en la aquella manera de época. Stieg Larsson, a la manera de Stieg Larsson, de el la guión serie de- Millennium, que sí, la Sin duda. chica lo que hace. Sin duda hay paralelismos, ¿no? Lo que platicábamos con Malú cuando estábamos escribiendo el guión, ella platicábamos para escribir el guión, ya existía, por supuesto, la película en el 2009, pero esta historia de Malú registrada, incluso, como suelen a veces decir, ante derechos de autor, es del 95, del 94. O sea, incluso un poco antes de la novela de Larsson. Pero nadie pelea por autorías o por ideas originales. Pensamos más bien que hay como ideas que de pronto No, pero a ver, surgen aquí y allá. Ahora que ¿no? tienes lo de Nexium, ¿no? Ujú. O sea, la idea justamente de Claro. que este individuo, Rainier, tatuaba a las Ujú. mujeres, pues no Claro. me parece
una idea difícil de concebir, Claro. que la revancha sería una mujer que tatúa a los hombres Sin duda. por el daño que les provocó. Sin duda, sin duda, sin duda. Y lo que me parecía interesante de este guión, además, es que era una mujer, que lo escribía una mujer, por supuesto, que la mayoría de los personajes son personajes femeninos. Todos, de hecho, el personaje masculino o los personajes masculinos son personajes que están alrededor de las protagonistas mujeres que están buscando una evolución, ¿no? Sí, hay diferentes mujeres que buscan cosas en la película, ¿no? La película y la experiencia personal tuya, ¿el movimiento Me Too te está llevando a hacer preguntas? Sin ¿Te duda. está orillando a revisar tu identidad, tu comportamiento, tus ventajas como hombre? Sin duda, sin duda. Yo pensé, en algún momento cuando estábamos estrenando la película, cuando se estrenó la película en el 2018, tuvo una función, quiero decir, se estrenó en términos como de festivales, ¿no? Tuvo una función y en ese momento ya me decían, ¿pero por qué un hombre dirige esta película, no? Empezó esta suerte, una temporada larga en la que se ha cuestionado si los hombres deberíamos abordar estos temas, ¿no? En la primera eras el director gay, ahora es el director Ajá. hombre. Que estaba tratando temas de mujeres, ¿no? Sí. Y yo decía, pues, no, ¿qué puedo decir de eso? O sea, yo trato de comprender, de entender. El guión está escrito por una mujer. Hay mujeres, actrices muy inteligentes que lo están interpretando. No creo que me hubieran permitido hacer algo que esté en contra de lo que pensamos y de nuestros ideales, ¿no? Además, me lo dijo un amigo, yo no sé si tomarlo muy en cuenta, pero me decía, tú como director gay, director homosexual, que te has enfrentado a tantas cosas para hacer tus películas, en algún sentido puedes comprender más la lucha a la que se enfrentan las mujeres. Puedes empatizar. Yo creo que sí, yo creo que puedo empatizar. Siempre existe esta cosa pero siempre tendrás, lo dicen de una manera más ruda, ¿no? Siempre serás un hombre, ¿no? Pese a que puedas empatizar con nosotros, ¿no? Entonces yo lo que he decidido y lo que pienso es que hay que estar ahí, ¿no? Hay que estar atentos y hay que dejar que ellas por ahora hagan su lucha, ¿no? Y que ellas la encabecen y que nosotros debemos permanecer atentos, muy atentos, contribuyendo en la medida de nuestras posibilidades, pero sin duda ellas piden estar, Lo dirías, encabezar. lo dirías Sí. como hablan en Occidente, para lo que se ocupe. Para lo que se ocupe, sin duda, ¿no? Creo que sí. Y de alguna manera Rencor Tatuado es eso, ¿no? Está ahí presente, está ahí unas cosas que muchas mujeres quisieron decir a través de la película, que yo soy de alguna manera el conductor de eso, y creo que lo hicimos bien. Creo que lo hicimos bien. Este viernes, ¿dónde la puedo ir a ver? Este viernes Este va a estar, próximo viernes. sí, va a estar en la Cineteca Nacional, por supuesto, que es el refugio del cine mexicano. Qué lindo refugio, ¿eh? Es una maravilla. Refugios hay de mucho tipo, ¿eh? Sí. Los antibombas, ¿no? Y No, este es un refugio por supuesto. floreciente. No, y muchos envidian nuestra cineteca, es algo que pocos ven, ¿no? Muchos países de Latinoamérica y del mundo envidian que tengamos una cineteca con 9 salas, ¿no? Para el cine que no se ve en otros lugares. Pero bueno, estará en la Cineteca sin duda, en el Cine Tonalá, en la Casa del Cine, en algunas salas de los complejos grandes. Okay. ¿Y en plataformas en breve? En plataformas saldrá próximamente, en marzo más o menos yo creo que estará disponible en plataformas digitales. Pero lo importante también es que le encontramos un circuito, ¿no? que redescubrió Roma, ¿no? Un circuito cultural que ya existía antes, por supuesto, pero que era muy difícil acceder a él porque no se había actualizado y bla, bla, bla. Pero gracias a películas como esta de Alfonso, que también es cuequero, como yo, pues se reactivó, digámoslo, ¿no? Y ya existía, pero se reactivó. Y ahí va a estar dando vueltas Rencor Tatuado. Cierro, como solemos hacerlo aquí, con una serie de preguntas donde la idea es que respondas lo primero que te venga a la cabeza. Es muy complicado. Palabra favorita. Amor. Palabra que más detestas. Tolerancia. El sonido que más disfrutas. El del metro. El sonido que odias. El silencio. Si no hubieses sido director de cine ni cantante de ópera, ¿qué habría sido? Bailarín de musical. Un día vas a dejar este planeta, ¿no? Y pues alguien, algo, Dios, algún ser querido saldrá a recibirte y un poco a darte una frase que haga cuentas con tu vida. ¿Qué te gustaría que te dijera? Ay, qué difícil. Que logré tener amigos. Con usted se disfruta el que no haya lugares comunes. Muchísimas gracias. Gracias, Julián Hernández. Nos vamos, se acabó esta conversación. Próximo sábado, 7 de la tarde. Esto es ADN 40.